Hace escasos días ha saltado la noticia a nivel internacional de que un grupo de buzos han encontrado algo inusual en el fondo marino de algún lugar remoto del Golfo de Cádiz. Se trata de un extraño muro perdido en medio del fondo del mar. Pero más interesante es la morfología que presenta ese muro. Rápidamente la noticia se hizo viral. ¿Qué es lo que han encontrado? Pasados unos días, la noticia se vuelve mucho más explícita, dando más datos concretos. Los buzos en realidad era un grupo de investigadores, científicos y arqueólogos que incluso algunos de ellos pertenecen al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y además trasciende la noticia de que estaban realizando dicho estudio desde hace 8 años. Con lo cual estamos hablando de algo bastante importante. A partir de que se conoce esto, saltan todas las alarmas. ¿Qué es tan importante que han descubierto? Y en prensa y en redes sociales, incluso en debates públicos, la palabra que más se repite es Atlántida. De hecho, los propios protagonistas del hallazgo, que han dado una rueda de prensa en Chipiona, solamente han dado a conocer un 25% de los datos que han obtenido. Incluso no han dicho la ubicación del mismo por miedo y para evitar que se acerquen cazatesoros o piratas. ¿Han descubierto entonces la famosa Atlántida descrita por Platón? ¿Cambiará entonces la historia del mundo antiguo este hallazgo? Bien, pues vamos a analizar esta noticia con los datos que tenemos del mundo antiguo y que han llegado hasta nuestros días, a ver qué conclusión sacáis. Pero antes de comenzar, mis agradecimientos a los patrocinadores y patrocinadoras del canal. Para poder analizar los datos que tenemos sobre Atlántida y que han llegado hasta nuestros días, gracias a Platón, con el registro arqueológico que se acaba de encontrar, debemos conocer el registro arqueológico y la historia de otra civilización perdida en el tiempo y perdida en la historia, pero que sin embargo presenta muchas similitudes con la Atlántida. Hablamos de la civilización tartésica, cuyos restos arqueológicos aparecen continuamente muy cerca de donde está este supuesto yacimiento de la Atlántida. Desde el siglo XIX, Tartessos ha sido buscada hasta la saciedad. De hecho, el propio Adolf Schulten, considerado uno de los padres de la arqueología, levantó las arenas del Parque Doñana buscándola, pero no la encontró. Sin embargo, son numerosos los objetos hallados en excavaciones arqueológicas sobre esta civilización. De hecho, esta misma semana se han encontrado numerosas estelas en Huelva y hace unos meses el yacimiento del Turuñuelo arrojó a la luz numerosas máscaras que están siendo analizadas, pues cambian la historia de esta civilización perdida. Tartessos es descrita como una ciudad-estado rica y poderosa, catalogada además como la primera civilización de Occidente. Gracias a sus fuentes conocemos algunos de sus reyes, como es el mítico Argantonio, el cual, según los escritos de la época, tuvo un reinado que duraría 150 años. Bueno, pero ¿qué tiene que ver la civilización tartésica con la Atlántida? Vamos a repasar las fuentes y los datos que tenemos hasta el día de hoy. Y vamos a comenzar por qué sabemos de Tartessos y que nos han llegado a través de las fuentes escritas. Son varias las fuentes que nos hablan de Tartessos. Para comenzar, tenemos las fuentes bíblicas, concretamente en el Salmo 72:10 del Antiguo Testamento, datado hacia el año 650 a.C., donde hay un concepto que se repite: Tarsis. El problema es que las dos veces que se nombra este término lo hace primero refiriéndose a una ciudad y en segundo lugar a un tipo de embarcación, con lo cual genera mucha confusión. Otra de las fuentes escritas nos la dejó Estrabón en el siglo VI a.C., el cual habla sobre el nacimiento de Gerión, el nieto de Medusa, un gigante al que semidios Hércules mata cortándole la cabeza. Estrabón nos cuenta que Gerión nace en una gruta no muy lejos de Eritreia, y Eritreia es la isla donde se asienta la actual ciudad de Cádiz. Además, cuenta que la cueva está cerca de las inagotables minas argénteas, es decir, de plata,
Y geográficamente ubicamos las minas de plata muy cerca del río Tinto, en la provincia de Huelva, con lo cual ya estamos ubicando la civilización tartésica. Más cerca en el tiempo, concretamente en el siglo II a.C., Apolodoro de Atenas nos habla de uno de los trabajos de Hércules. Nos dice que el semidios robó los bueyes del gigante Gerión y que antes de llegar a Tartesos erigió 2 pilares, uno a cada lado de un estrecho. Claramente estamos hablando del estrecho de Gibraltar, conocido en la antigüedad como los pilares de Hércules. Heródoto, además, cita este mismo hecho mitológico ubicándolo más allá de la Gadeira, nombre del que deriva la palabra Gadir, que es como se llamó Cádiz en su fundación. Hemos observado cómo las fuentes escritas que hacen referencia a Tartesos, todas se centran en un mismo espacio geográfico. Espacio geográfico que coinciden con donde han ido apareciendo restos arqueológicos y donde se encuentran los principales restos arqueológicos tartésicos. Pero no solo eso, sino que este espacio geográfico coincide con el espacio geográfico donde llevan siglo y medio buscando la Atlántida. Pero continuamos. Hay testimonios que hablan del rey tartésico Argantonio, nombre que derivaría de argantum, es decir, plata. Y está documentado que las minas de plata explotadas en tiempos antiguos son principalmente las colindantes al río Tinto, cuyas minas ya fueron muy explotadas desde la prehistoria. Nos narra además que Tartesos era una gran potencia militar y mineralística, muy rica en plata. Más interesante aún son los escritos de Rufo Festo Avenio, en el siglo IV a.C., donde en su obra llamada Hora Marítima nos dice que Tartesos está rodeada por 2 brazos de un mismo río. Esto puede llevar a la confusión, pues la ciudad de Cádiz era una isla, así que está rodeada por agua, pero es que tenemos otra ciudad con características similares muy cercanas, concretamente entre los ríos Tinto y Odiel, y se trata de la ciudad de Huelva, donde continuamente además aparecen restos arqueológicos tartésicos. Pero la pregunta es, ¿dónde está la ciudad de Tartesos? Vamos a repasar ahora las fuentes escritas que nos hablan de la Atlántida y que ha llegado hasta nuestros días. Para ello tenemos que leer a Platón y vamos a ver si encontramos alguna similitud con las fuentes que nos hablan de Tartesos. El propio Platón, en sus diálogos de Timeo y Critias, nos habla de una isla llamada Atlántida. En dichos escritos la presenta como una gran potencia militar que nace 9000 años antes del poder de Solón y la cual se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Aquí ya encontramos varias similitudes. Nos habla de otra isla, poderosa militarmente y que además se encuentra más allá del estrecho de Gibraltar. Lo descrito por Platón, lo único que no cuadraría sería la cronología, pero estamos hablando que Platón está hablando de 9000 años antes de su tiempo, por lo cual es imposible en aquel entonces tener un conocimiento exacto tanto del tiempo como de los hechos históricos ocurridos 9 milenios antes. Una vez conocidas las fuentes escritas tanto de una civilización como otra, vamos a ver qué nos ha demostrado el registro arqueológico. La arqueología ha demostrado que la civilización tartésica se extendió por la mitad sur de la península ibérica, concentrando los máximos restos en el valle del río Guadalquivir. Además, se han encontrado objetos de producción tartésica incluso en Egipto, lo que corrobora la teoría del poder de esta civilización y el extenso comercio que practicaba. Y en cuanto a la civilización de la Atlántida, no se han encontrado objeto alguno aún. Vamos con un dato que tal vez sea muy revelador. Esta es la forma en que Platón describe a la ciudad de la Atlántida. La Atlántida estaba formada por diferentes plataformas de tierra circulares y concéntricas que estaban separadas por el agua y unidas por un pasillo. En su plataforma central se eleva un templo en honor a Poseidón, cuya magnitud no era comparable a ninguna gran estructura ni de aquella época ni de esta. Y ahora vamos a ver, para poder compararlo con objetos que han ido apareciendo en yacimientos arqueológicos y que pertenecen a la civilización tartésica.
Como podemos observar, la decoración está hecha a base de círculos concéntricos, lo mismo que narraba Platón sobre la Atlántida. Y casualmente el hallazgo que se acaba de hacer, según los investigadores, se trata de un muro de unos 5 metros de alto por 2 de ancho y que, ojo al dato, tiene morfología circular. Los arqueólogos llevan siglo y medio estudiando a Platón y buscando arqueológicamente la ciudad perdida de la Atlántida. Pero, ¿y si la Atlántida fuese Tartesos? Hay similitudes, como hemos podido comprobar. Pero la pregunta es, ¿son casuales? Tenemos que recordar que la ciudad o capital de la civilización tartésica tampoco se ha encontrado. Y de la Atlántida lo único que tenemos son los escritos de Platón. La pregunta que os hago es, ¿pensáis que la Atlántida de Platón es la Tartesos descrita en la Biblia y por Avenio? Y hasta aquí el vídeo. Si te ha gustado, regálame un like. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Además, te invito a que me sigas en mis redes sociales, donde cuelgo material de historia, curiosidades históricas muy distintas a la del canal. No te olvides que los martes, miércoles y jueves hago directos en TikTok, donde estoy analizando apellidos. Y además, si quieres convertirte en patrocinador o patrocinadora del canal, en la caja de descripción te digo cómo puedes hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.